Hola, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo live. Fue realmente improvisado. La idea era hacerlo el día de ayer, pero no tuve chance. Entonces, ahorita que ya tengo chance, pues los voy a compartir un poquito de una práctica anatómica que voy a estar haciendo. Esto lo voy a sacar de un libro que se llama Morpho, de Michael Lauricella. Esta es la edición de Fat and Skin Folds, que sería dobleces delgados y dobleces en la piel delgada y gruesa o obesa. Y se me hace muy interesante, la neta, que aprendamos esto. Por ejemplo, en el primer ejemplo que nos da, tenemos aquí una, una línea, la cual vamos a dividir a la mitad prácticamente. Y desde esta zona es donde va a nacer el hombro o el brazo. Aquí va a estar el hombro, aquí va el brazo, y en esta otra mitad supuestamente va a iniciar, va a ir toda la mano, aquí va a ir toda la mano, y aquí va a ir el antebrazo. De esta manera. Toda esta zona, la mitad de esta, digamos que lo vamos a partir la mitad, y la mitad de abajo a la mitad, o sea, en un tercio. Esta primer mitad lo vamos a dividir así: 2, 3. En la segunda va a ir el antebrazo. Ya cuando termine la segunda va a iniciar lo que es pues literalmente toda la mano, desde la muñeca hasta esta zona. Supuestamente mide lo mismo. Vamos a analizarlo. Desde aquí, desde esta zona de la muñeca hasta la punta de los dedos. Déjenme ver con qué puedo medir. Bueno, aquí tengo un cepillo. Vamos a comprobar si realmente mide eso. El cepillo llega hasta aquí, y de aquí a aquí sería el antebrazo. Vean, es que no puedo acercar mucho alejar mucho la cámara, es lo malo, pero prácticamente sería así. O sea que sí es válido, ¿no? Aquí irían los dedos. La muñeca, el antebrazo y el brazo, y aquí iniciaría el hombro prácticamente. Esa se me hizo muy interesante este ejercicio, porque realmente, o sea, lo puedo comprobar, y pues sí, en la mayoría de las veces sí aplica. Entonces lo vamos a hacer ahora de esta manera. Tenemos una línea recta, o para el lado que queramos, nuestro brazo, y esta línea la vamos a dividir a la mitad. Tenemos dos mitades, y la mitad de abajo es donde se va a abarcar el antebrazo y la palma con los dedos. Entonces la vamos a dividir a la mitad. Estoy repitiendo el ejemplo. Entonces desde aquí tenemos lo que es el antebrazo. Lo voy a dibujar con cilindros para que sea un poquito más sencillo, sin darles mucho volumen. En esta zona tenemos lo que es la muñeca, y en esta otra zona la vamos a dividir a la mitad para tener aquí los dedos. Prácticamente sería así, de esta manera. Déjenme compartir el video en algún grupo para que también lo puedan ver.
Es una práctica anatómica simple, muy sencilla. Vamos a ver. Quiero iniciar sesión como viewing. A ver si. Denme chance, voy a compartir el video en un grupo. Si ustedes tienen chance de compartirlo en algún grupo o con alguien que le guste dibujar, pues estaría muy chido. Aparte me hacen un parote si lo empiezan a compartir. Si tienen chance, déjenme compartirlo en otro grupo. Listo. Bueno, vamos a continuar. Les digo, esto lo estoy sacando de un libro que se llama Morph. Morpho. Así se llama el libro. De Michael Lauricella. Me voy a pasar. Aquí tengo un ejemplo que está chido. Bien, ahora voy a dibujar un pequeño sketch de lo que es la cabeza humana, pero con dobleces. Por ejemplo, cuando estamos dibujando a una persona anciana o vieja, vamos a hacer primero una cruz, obviamente para saber que aquí va a ir la mitad, o esta línea va a ser la que divide al rostro y nos quede pues prácticamente estético. Lo voy a dibujar por zonas. Tengo la zona de los ojos, digamos prácticamente donde van a estar las bolsas de los ojos. Cuando somos viejos se nos empiezan a hacer así unas pequeñas bolsas. La nariz, un triángulo es la que la va a representar, y pues voy a empezar a añadir también las pequeñas arrugas que luego tenemos en esta zona, las cejas, en como ya a partir de este triángulo empecé a formar la nariz. Bueno, vamos a empezar a añadir estos pequeños dobleces o pequeñas cosas que nos van a permitir. Vean, aquí está la bolsa, y en esta zona es del cachete. Normalmente cae, con la edad va cayendo todo, la piel te va cayendo también. Entonces lo que estaba aquí en el cachete ya no va a estar literalmente firme, sino que se empieza, pues sí, literalmente a caer la piel, y se hace una forma como de este tipo, de este estilo. Igual los labios empiezan a caer. Tenemos aquí los labios, normalmente van hacia abajo con el tiempo. La boca, toda la piel se empieza a ir hacia abajo cuando uno envejece. Tenemos aquí la barbilla, digamos que la piel se empieza a hacer como de bulldog, ¿no? Lo mismo va a pasar de este lado. La piel se va a empezar
pues a caer, literalmente. Y pues prácticamente se empieza a notar mucho más los huesos, el cráneo al momento que la piel cae, pues se hace también mucho más, mucho más delgada, y esto hace que también en muchas zonas se empiecen a notar mucho más los huesos, por ejemplo en los pómulos, como la piel se va cayendo, aquí se hace muy delgada, en esta zona del pómulo, y aquí se alcanzan a notar mucho más, por lo mismo de que ya la piel es muy delgada. Las orejas igual, muchas veces empieza a caer, se van alargando hacia abajo. La frente, empiezan a ver las arrugas. Este nada más es un simple ejemplo. Todo va a depender de la persona, porque muchas veces a unas personas pues tienen muchas más arrugas que otras. Yo por ejemplo aquí en la frente la tengo muy marcada, y aunque no estoy viejo, sé que de viejo voy a tener entonces estas líneas muy pronunciadas, se van a notar muchísimo. Y hacer este tipo de líneas nos va a ayudar a saber identificar hacia dónde tenemos que dibujar las sombras. Por ejemplo en este lado, si queremos hacer un cross hatching, pues vamos a empezar a seguir estas líneas. Esto para que se vea prácticamente más estético. Digo, los labios se empiezan a caer también, normalmente las orejas, pero si no, siempre van a abarcar la misma distancia de lo que es la nariz. Donde está la nariz, lo mismo de este lado, donde están las cejas. Son cosas que con el tiempo se le van haciendo a uno más sencillo, pero son básicas si uno los empieza a estudiar. O sea, son cosas que luego uno recuerda muy fácilmente. Esto sería pues de una persona, de un hombre viejo, ¿no? Pero con las mujeres igual, pasa exactamente lo mismo. Nada más que las facciones aquí cambian un poquito más. La piel empieza a ser un poco más tersa en algunas mujeres, es un poco más lisa y no se ve tan arrugada, pero aún así sigue cayendo, y también la piel se empieza a hacer mucho más delgada. Vean, vamos a hacer lo mismo ahora con una mujer. Empezamos con la cruz, que prácticamente es donde van a ir los ojos y la nariz, y pues empezamos a dibujar. Esto va a ser, no lo voy a marcar tanto, normalmente en las mujeres no se marca tanto. Y también es un poquito más alargada la cara. Por ejemplo, esta zona de aquí de las bolsas es menos marcada. Vamos a dibujar aquí la nariz, un poquito más pequeña que la de los hombres. Normalmente también con la edad a los hombres es muy común, no estoy seguro si también a las mujeres, pero a los hombres es muy común que la nariz se les empiece a ensanchar, se nos empieza a hacer más grande. Y esto tiene que ver pues con la edad. No estoy totalmente seguro de a qué se deba, pero es muy curioso, ¿no? O sea, cómo
La nariz se nos está ensanchando mucho cuando estamos envejeciendo. También los labios van haciéndose más pequeños, pero siempre van a ir hacia abajo. Todo va cayendo. La gravedad, la edad la va aumentando en nuestra piel. Déjenla acercar un poquito más, porque ahí se ve mucho mejor. Y bueno, si se fijan, es mucho más delgada el rostro en la mujer. Esta sería mujer vieja. Pero en ambos la gravedad les va literalmente pues a tomar factura. Empieza a aplicar mucho más. Y así se ve prácticamente. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Los dobleces, no simplemente en la gente vieja, sino también aplica muchas veces en la gente que está gordita. Pues los dobleces empiezan a notarse mucho más. Pero eso es así. También en los bebés luego aplica mucho. Por ejemplo, ahorita voy a hacer un bebé. Prácticamente sería lo mismo. Empezamos por la cruz. Esto nada más es como una pequeña guía. La nariz obviamente va a ser mucho más pequeña. Va a iniciarse así como un pequeño circulito. Y de aquí vamos a empezar a saltar la nariz. Es muy pequeña, normalmente casi no se nota. Ahora, para los que ya han tomado clases antes de dibujo, deben saber que para saber el ancho de la nariz vamos a tomar en cuenta el ancho de los ojos. Lo que mide un ojo prácticamente va a medir el ancho de la nariz. Entonces entre ojo y ojo hay un ojo, ¿no? Y eso prácticamente sería la medida de la nariz. Los labios así todos regordetes, los cachetes, los bebés normalmente están súper tiernitos y bien gorditos. Pues aquí se nota, aquí tiene su pequeña barbilla. Y aquí en esta zona, más que ir hacia abajo, como en estos casos la piel de los viejos, aquí simplemente está como inflada. Entonces por eso están tan cachetones. Aquí lo podemos hacer como queramos. Puede aplicar súper gordito o no. También no siempre aplica en todos los bebés. Va a ir variando. Hay unos bebés que están más delgados de la cara. Pero sí, normalmente están bien gorditos todos. La nariz toda tiernita y chiquita. Igual la barbilla. Y la papada, pues aquí también se les hace una papada. Aquí tal vez sí sea el bebé muy cachetón, pero lo podemos hacer un poquito menos, ¿no? Siempre tenemos que considerar las proporciones.
para que también no se vea tan exagerado. Imagínense, aquí lo hice muy grande, y de este lado ya lo hice un poquito más pequeño, pero prácticamente lo hice como a proporción y no se ve mal. Seguimos dándonos cuenta que es una cara pues muy tierna de bebé. Y aquí, a partir de esta zona, pues ya, bueno, de este punto ya podemos nosotros ir agregando detalles, pues dependiendo del bebé que estemos dibujando. La verdad es que a mí antes se me hacía muy complicado dibujar bebés, y después de practicar este método ha sido más sencillo. Dejen, busco mi goma, aquí está. Lo que hay que considerar en los bebés es eso, que prácticamente son bolitas por todos lados. Y ya dependiendo, también normalmente a los bebés, los cabellos y los pelos, por ejemplo en las cejas, son muy tenues, apenas se alcanzan a ver. No están tan marcados como normalmente estarían en una persona adulta. Y apenas se alcanza a ver como esta zona de las cejas, siempre. La zona interior de las cejas, ahí apenas se alcanza a ver en los bebés. Eso también tenemos que tomar mucho en cuenta. Y por ejemplo, en esta zona yo marqué aquí mucho, pero nada más para que ustedes se dieran cuenta de este pliegue o de dónde inicia el cachete. Pero normalmente no hay que marcar tampoco mucho esas zonas, porque luego se empiezan a ver muy viejos como estos. Entonces hay que saber más o menos darle la tonalidad. Nuestra línea hay que cuidarla mucho para que también no sea muy exagerada y llegue a perjudicar nuestro dibujo. A ver, vamos a pasar a otro. Ahora lo voy a hacer de lado, en un rostro de lado de una persona adulta. Dejen, prendo una luz que como que esta me estorba. Ahí se ve mucho mejor. Normalmente cuando dibujo un rostro de lado, yo me ayudo también de lo mismo. Hago la cruz o un círculo y empiezo a marcar, a dividir. Sé que normalmente en esta zona es donde va a ir la oreja. Y la nariz. En esta zona van a ir los ojos. La nariz un poquito más grande para que no quede desproporción. Por ejemplo, vamos a empezar a añadir algunos detalles. Primero hay que hacer las formas generales. Los labios, la boca. Y en este caso ahora sí vamos a aplicar lo que es para dibujar una persona vieja de nuevo. Recuerden que la gravedad aplica con la edad. Entonces en esta zona de los pómulos se va a empezar a caer. En esta zona de aquí también. Todo va hacia abajo.
Aquí la nariz no me gustó cómo quedó. Y aquí en este caso lo que va a empezar a notarse mucho en las personas viejas es la papada. Entonces vamos a empezar a hacer la papada. Les digo, toda la piel empieza a caerse y se va a empezar a ver aquí. No es lo mismo una papada de un gordo a una papada de un anciano, de una persona obesa a la de un viejo. No es lo mismo. La gravedad va aplicando en las personas viejas. Normalmente se va por aquí. Y aquí en el cuello también pues empieza a ensanchar un poquito. Esto también va a depender mucho de si la persona tiene sobrepeso o no. Pero normalmente así se va a ver en una persona vieja. La papada. Aquí las arrugas de los ojos se van a marcar más. Aquí se van a alcanzar a ver las arrugas de la frente. O sea, son algunas cosas que tenemos que ir considerando cuando queramos dibujar un viejo. Aquí se alcanzan a ver los pliegues, hasta acá, en esta zona, en el cuello. Y pues por ende se van a empezar a generar así algunas sombras, ¿no? Digo, no todos aplica la papada, pero sí, en la mayoría se alcanza a notar bastante. Y ese es el recorrido que hace prácticamente. A ver, déjenme responder un mensaje. Por ejemplo, otra cosa serían las expresiones cuando estamos enojados, también van a cambiar. Se empiezan a hacer pequeños dobleces en la piel. Es por eso que se hacen las arrugas, por las expresiones que hacemos. Por ejemplo, si somos una persona que se ríe mucho, estas zonas de aquí, estas arrugas se empiezan a marcar más, y también las de esta zona, las de aquí de la nariz. Alguien que es muy enojón también, las de aquí del entrecejo se empiezan a notar muchísimo, se marcan, porque cuando nos enojamos esa es el músculo que pues, está trabajando, y como ya mencioné, con la edad la piel se va adelgazando, se empieza a notar más pues lo que es el músculo, el hueso, y pues el tiempo, la piel recuerda esos pliegues y pues ya se quedan ahí marcados.
por la falta también pues de colágeno. Y bueno, ahorita voy a hacer un pequeño dibujo ya después de esta demostración. No fue tan larga y espero que les haya ayudado. O sea, los dobleces que vimos aquí ahorita con los viejos, el bebé, ancianos. Creo que me falta hacer para una persona un poquito más joven pero que tenga sobrepeso. Lo voy a hacer aquí a un lado. Bueno, les menciono que es importante saber reconocer los músculos que se mueven a la hora de las expresiones para nosotros poder representarlos en el dibujo. O sea, no te los tienes que aprender tal cual como se llaman, pero sí saber reconocerlos, cuáles son, y por ejemplo en una expresión cuál se va a mover, cuál no. Para que tu dibujo pues te quede estético. Fíjense que yo antes, bueno, desde siempre he sido muy observador en las facciones de la gente. No sé por qué siempre me llamó la atención eso, me gusta. Y antes, por ejemplo, yo sentía o reconocía que una persona, normalmente un hombre, que tenía los labios muy afilados, o sea, muy delgados, normalmente iba a tener una voz también muy delgada, muy afilada. Esto lo notaba porque pues yo veía cantantes que me gustaban. Y me gustaba su voz y normalmente dije, ¿por qué? ¿Qué hacen ellos para tener esa voz tan privilegiada? Porque yo no puedo hacer esa voz, o sea, ¿qué es lo que me falta? Veía sus expresiones, sus expresiones faciales, perdón, y notaba, o sea, llegaba un punto en el que noté, de tanto verlos, notaba que sus labios eran muy similares. Y este tipo de personas que tenían los labios muy afilados, o sea, muy delgados, pues tendían a tener una voz pues también muy delgada. Obviamente no sé si aplican todos, porque no conozco a todos los cantantes del mundo, pero por ejemplo, por lo menos a las personas que yo les ponía atención, en este caso al que yo veía, que eran personas que pues yo admiraba por su voz, eran en las que yo me fijaba. Sus orejas. Yo creo que en este modelo se inspiraron en Thanos. Para este modelo se inspiraron en Thanos. Estas líneas son simplemente para nosotros saber qué dirección va a tener las líneas si es que llegamos a hacerlas, y que se vea estético, que nuestro dibujo se vea estético.
Y ya poco a poco podemos nosotros ir agregando los detalles de nuestro dibujo. Aquí en esta zona, por ejemplo, tenemos este pliegue aquí, o este corte que se hace en la piel. ¿A qué me refiero con corte? Que cambia de dirección. De esta manera lo podemos notar así. Aquí tiene una dirección y en esta zona ya cambia. Entonces ahí, por ejemplo, para nosotros empezar a sombrear, pues nos va a ayudar mucho. Podemos considerar esas zonas para poder nosotros empezar ahí a montar nuestra sombra, perdón, o a dibujarla. Aquí obviamente pues ya va a depender también de la persona que estemos dibujando. Pues vamos a añadir nosotros los ¿cómo se llaman? Los detalles que vaya requiriendo. Por ejemplo, si ya tiene cabello, aquí yo los hice sin cabello, pues les agregamos cabello dependiendo del corte que queramos o el que tenga la persona. Lo primero es hacer de lo general a lo particular. Ya que tengamos pues bien definido nuestro dibujo, nosotros ya podemos empezar a añadir detalles, sombras, etcétera. Pero primero tenemos que tener bien hecha la estructura, las proporciones bien hechas. Ya que tengamos y nos guste, nosotros vamos a ir reconociendo si realmente se parece, si no, si se ve desproporcionado, qué onda. Pero ya que tengamos nuestro dibujo y digamos, sí, ya me estoy a gusto, creo que ya quedó bien, estoy de acuerdo con las proporciones que hice, pues empiezo a añadir detalles como sombras, no sé, a lo mejor ahora sí el cabello, el pelo, pues añadir las cejas. En este caso vamos a añadirlas. ¿Cómo saber dónde terminan las cejas? Pues me voy a guiar de la nariz y del ojo. Normalmente se van a cruzar de esta manera. Ahí yo voy a saber que termina la ceja. Les digo, con el tiempo uno va aprendiendo cosas así, tips, o se va dando cuenta de algunas cosas como es de ese tipo. Pero para eso hay que ser muy observadores, hay que observar bien qué es lo que estamos dibujando, porque si nada más copiamos y no analizamos lo que dibujamos, pues va a ser complicado que realmente pues aprendamos a dibujar. Sobre todo pues, si algún día quieren dar clases o algo, este tipo de tips, ser muy observadores, les va a ayudar bastante. No sé, incluso le podemos añadir un bigote ahora, tal vez barba. Se la voy a hacer de candado porque le gusta presumir su papada. Se la voy a hacer de candado para que presuma la papada. Su bigote apenas se le nota. Tal vez en la oreja tiene un piercing porque es como un pirata, ¿no? O algo. Este tipo de detalles ya se puede ir agregando poco a poco. Tal vez que, por ejemplo, que yo quiero que tenga un parche, pues le agrega su parche, ¿no? Que porque va a ser un pirata. Pero va a ser así muy tenue para no arruinar el dibujo. Normalmente el parche lo tienen de esta manera.
así, ¿no? Que ya le agregamos su parche porque es un pirata. Pues ahí está. No sé, alguna cosa que quieran agregarle ya, que sea parte de la personalidad del personaje que estén dibujando, de la persona que estén dibujando, pues poco a poco la pueden añadir. Es muy importante que hagan eso, que vayan de lo general a lo particular. Siempre, para que su dibujo les quede lo más estético posible. No sé, a lo mejor le quieren agregar alguna otra cosa, que no tiene una oreja, o no sé. Así como añadir, pueden también ir quitando. No sé, que a lo mejor aquí tiene una pequeña cicatriz como la de Harry Potter. Ese tipo de cosas pues las podemos ir añadiendo, agregando. Ya con el tiempo nos podemos a decidir. Y pues bueno, dejen pongo un poco de música porque como que está medio tranqui esto. Voy a hacer otro dibujo. Dejen ver cómo va el live, quién está viendo. Si alguien lo está viendo, si alguien está viendo el live y lo quiere compartir, o sea, me ayudaría muchísimo. No sé cuánto tiempo llevo de live, ¿alguien sabe? 44 minutos de live. Yo creo que lo voy a terminar aquí y voy a iniciar otro live. Voy a esperar que llegue a los 45 minutos, ya nada más para despedirme de ustedes ahorita. Gracias a los que vieron el live. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos ahorita, que fueron los pliegues en personas viejas, jóvenes, niños y por ejemplo bebés. Vimos algunos ejemplos, cómo es que aplica la ¿cómo se llama? La gravedad en nuestra piel cuando vamos envejeciendo. Después vimos esto de las papadas y cómo es que ir armando pues nuestro dibujo, nuestro personaje, que vamos a ir de lo general a lo particular, que estas líneas nos van a ayudar para nosotros identificar dónde están esos cortes, dónde cambia de dirección la piel, en este caso en la cara, el rostro. Y pues creo que sería todo por este live. Ahorita voy a iniciar otro, por si lo quieren ver. Y pues nada, si les gustó el video, compártanlo porfa. Etiquetan a sus amigos. ¿Qué más? Pues síganme, obviamente. Me pueden seguir aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram como Royal Dragon. Me encuentran en todos esos lados. ¿Sale? Muchas gracias. Bonita noche, bonito día, bonita tarde. Nos vemos.